Bendiciones familia, bienvenidos a nuestro discipulado virtual. Este es su pastor Máximo Mata y estoy feliz de poder compartir la poderosa palabra de Jesús con ustedes. Bienvenidos, Centro Cristiano de la Cosecha, mis hijos y todos los amigos que se están conectando en esta hora. Será un tiempo poderosísimo lo que vamos a vivir. Por eso yo quiero que usted use su tecnología, busque lápiz, papel y que nada le distraiga, porque vamos a tocar un tema muy complejo, pero es uno de los temas más importantes acerca de nuestras emociones. Y lleva como título cómo tratar con el temor, el miedo y la ansiedad. Dicho sea de paso, hace varios años atrás, en el 2011, tuve el privilegio de presentar mi tesis para mi previa graduación de bachillerato en teología. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero hacer un trabajo de investigación donde mi alma, mi espíritu sea nutrido. Lo que yo nunca me imaginé, que el Señor escuchó mi oración y empezó a demandarme. Y uno de los temas que el Señor puso en mi corazón fue acerca del miedo, del temor, la ansiedad y especialmente la depresión. Todo esto genera al final un estado depresivo. Y yo dije, Señor, este es un tema complejo. De verdad, yo no sé nada de eso. Pero el Señor empezó a tratar conmigo y esa fue la belleza de esa investigación. Entendí que Dios quería que yo conociera acerca de lo clínico, de la parte clínica. ¿Qué dice la ciencia acerca de la ansiedad, la depresión, los miedos y etcétera, etcétera? Pero lo que más me impactó fue cuando empecé a sentir en mi espíritu que el Señor quería dar una respuesta bíblica acerca de este tema. Y para mí fue una jornada, lo que hizo que hace varios años, también alrededor de 2 años, tuve el privilegio de llevar todo ese conocimiento y esa respuesta bíblica escribiendo mi primer libro, que tiene que ver con la depresión, ansiedad, miedo. ¿Qué hago? Eso para mí fue algo impresionante. Hemos recibido bastantes testimonios de todos aquellos que han adquirido este libro, y lo más hermoso de esta investigación fue la manera como Dios me pudo dar los recursos de poderle presentar a todos los lectores acerca de este tema. ¿Qué dice Dios acerca de la depresión, del miedo, de la ansiedad? Hoy trataré de compartir con ustedes algunos principios que nos ayudarán en medio de esta pandemia, en medio de estas cosas que están pasando tan difíciles, poder recibir una respuesta bíblica y encontrar aliento y fortaleza en nuestra alma y nuestro espíritu. Así que no todo está perdido. Si no te mueves, vas a sentir algo muy especial en tu vida. No te desconectes, porque esto será de mucha bendición a tu vida. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 27, versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué poderosa palabra. Aquí este salmo fue escrito por el salmista David. Todos sabemos que David vivió escenarios impresionantes, y uno de los escenarios más poderosos que él vivió fue en muchas ocasiones ser amenazado de muerte, como también fue partícipe de abrir puertas al pecado, que todas esas cosas naturalmente lo llevaron a sentir depresión, a sentir miedo, a sentir ansiedad. Y es ahí, en el Salmo 27, un poderoso salmo donde David nos enseña la confianza que tenemos que tener de que Dios tiene cuidado de nosotros en cualquier circunstancia difícil. Es impresionante cuando leemos todo el Salmo, nos damos cuenta de las riquezas de los principios que David nos comparte en medio de sus tiempos de temores, ansiedad, miedo y depresión. Ahora bien, todos tenemos una estructura emocional. Eso es muy importante, es importantísimo que lo entendamos, porque muchas veces decimos, yo no puedo más con mis emociones.
pero todos tenemos una estructura emocional. Nuestras emociones son un regalo, son un don de Dios, no son del diablo. Póngame cuidado. Dios nos la puso por muchísimas razones y muchas veces no podemos ignorarla porque ellas son las que influyen y dan lugar a actitudes. En otras palabras, nuestras emociones influyen y dan lugar a nosotros tomar acciones o actitudes en nuestras vidas. Las experimentamos de una manera agradable cuando expresamos gozo, paz, amabilidad, bondad. Pero en otras ocasiones nos desagradan cuando expresamos tal vez algún resentimiento y las expresamos muchas veces muy cruel delante de las personas. Dicho sea de paso, cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestra alma y es ahí donde están estas emociones. Es en el corazón donde el hombre es encontrado y él actúa según de la abundancia del corazón. Por eso la Biblia habla en Proverbios capítulo 23, verso 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En la versión La Biblia de las Américas, dice el verso 7 de Proverbios 23, pues como piensa dentro de sí, el hombre así es. En otra versión dice así se vuelve. Lo que está diciendo la palabra del Señor aquí claramente, que el hombre es el resultado. Tú y yo somos el resultado de lo que pensamos. Es impresionante. Esta expresión la hemos escuchado bastantes veces y quiero que me ponga mucha atención porque si estamos hablando que el hombre es el producto de lo que piensa, tenemos que ponerle mucha atención a lo que nosotros pensamos para mantener un corazón puro, un corazón sano, limpio. Es importante encaminar nuestras emociones, nuestro pensamiento a la palabra del Señor, a la persona de Jesús, controlar nuestras emociones y esto da un gran resultado. Dios ordenará nuestro destino. ¡Qué tremendo! Pero para ordenar nuestro destino, indiscutiblemente tenemos que poner nuestras riendas bajo el control total de Dios. No podemos hacer lo que nos da la gana. Póngame mucho cuidado. Hace días hablamos de esa gran compra que hizo Jesús a través de su sangre y todo aquel que cree en él es alcanzado y es perdonado. Pero fue una compra a gran precio. Y dice la Biblia que porque Él nos compró a gran precio, nosotros en este cuerpo debemos glorificarle, debemos darle el honor más alto que Él se merece. Las emociones son importantísimas. ¿Por qué? Porque o la controlamos a ellas o ellas nos controlan a nosotros. Y esto es muy importante porque la verdad es que tenemos que aprender a vivir por principios y no por emociones. Y de eso es que vamos a tratar. Por eso yo quiero que no te me desespere y siga escuchando la bendita palabra del Señor. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ponga cuidado, sino uno que fue tentado en todo. Está hablando de Jesús, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Impresionante. Dios se compadece, dice el escritor de los Hebreos. Él tiene compasión, Él sabe porque Él fue que nos formó, Él fue que nos creó. Dios nos dio las emociones por varias razones. Y una de las razones que te quiero enseñar es que nos la dio para que podamos disfrutar la vida en Dios. Número uno, nos las dio para que podamos disfrutar la vida en Dios. Y número dos, para relacionarnos y expresar a otros lo que hay en nuestro ser. En otras palabras, tenemos emociones. Si no tuviéramos emociones, ¿cómo podíamos relacionarnos? Por eso es importante. Entonces, el asunto aquí no es maldecir nuestras emociones, sino decir, Señor Jesús, ¿cómo yo puedo sujetar mis emociones? ¿Estamos listos? Y esa es la gran verdad de lo que quiero seguir compartiendo contigo. Me recuerdo y puse aquí en mis notas a un expresidente, Richard Nixon, de los Estados Unidos. Él dijo algo muy interesante. Él dijo, a la gente se le persuade por la razón, pero se le mueve por la emoción. ¡Qué tremendo! Por eso una de las emociones más destructivas
y opuesta a la fe es el temor como miedo. La Biblia dice que hay 4 temores, pero uno solo es positivo y es el temor a Dios, es el temor reverente, es el temor que nos ayuda a acercarnos a Dios. Los otros temores, los otros 3 son temores negativos: el temor al hombre, el temor al diablo, el temor a la circunstancia. Dicho sea de paso, me acuerdo que también un expresidente, Franklin Delano Roosevelt, de aquí de los Estados Unidos, en el 1933, cuando los Estados Unidos estaba enfrentando una situación económica terrible, se le llamó la Gran Depresión. Y mire, déjeme decirle algo. Esto parece que se quiere repetir a una escala más poderosa. Pero mire lo que dijo este expresidente Franklin Delano Roosevelt cuando la Gran Depresión económica arropó todo el pueblo norteamericano en el 1933. Él dijo en la televisión norteamericana estas palabras: el más grande problema que atravesamos no es la crisis económica, sino el temor que se ha apoderado de la gente. Impresionante. ¿No se le parece ese escenario del 1933 a lo que estamos viviendo ahora mismo? Ahora mismo esta pandemia no es el mayor problema. Dicho sea de paso, no lo estoy minimizando, es un gran problema. Pero el problema más grande es el miedo que está arropando a la gente. Y lo más preocupante es que muchos cristianos, creyentes en Cristo, no saben cómo tratar con ese miedo, ese temor que nos está llevando a muchos a sentir más ansiedad y a otros a un estado depresivo. Pero tranquilo, por eso estamos estudiando la bendita palabra de Jesús, porque Dios a usted lo va a levantar con una estructura emocional sujetada a la manera de Jesús, y créame que usted va a ser un gran campeón después de escuchar esta palabra. Así que no se mueva, seguimos. Teológicamente, la palabra temor como miedo es la palabra yaré, que significa una anticipación emocional o intelectual de ser dañado. Ejemplo, es como cuando usted se monta en un avión y usted dice: ay, si este avión se va a caer. Ay, si este virus o esta pandemia me va a agarrar. Ay, si mi mamá me abandona. Es un temor anticipado emocional o intelectual. Esa palabra yaré como miedo es la respuesta bíblica, y eso puede ser muy peligroso. Pero mire cómo la ciencia clínica dice acerca del miedo como temor. Esto tiene usted que ponerle mucha atención. Dice que es una emoción que afecta todo el sistema cardiovascular. Esto es muy importante. Dice la ciencia clínica que cuando hay miedo, el corazón palpita más rápido y afecta el hígado, páncreas, la vesícula biliar, y produce profundos desórdenes en todo el sistema y el carácter nervioso. Esto a mí me llama mucho la atención, porque los médicos por años han enseñado que la mayoría de enfermedades que se desarrollan en nuestro cuerpo físico tienen que ver en un gran porcentaje de cómo están nuestras emociones. Pero yo quiero animarte, porque hay una promesa, y yo quiero que ya empecemos a agarrar recursos, porque de ese miedo y de ese temor Dios te va a librar. Mire lo que dice esta promesa en Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué poderosa promesa, agárrela. Póngame cuidado, los temores son peligrosísimos. Todos vamos a sentir miedo, porque el asunto no es que usted no sienta miedo. Vamos a sentir miedo, estamos en lo natural, todos, creyentes o no creyentes. La gran pregunta es cómo reaccionamos nosotros cuando sentimos miedo, cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos sentimiento depresivo. Tranquilo, eso no es pecado, sentirlo no es pecado, pero darle rienda suelta, especialmente en nosotros los creyentes, sin buscar la solución de salir de esos miedos y esos sentimientos depresivos, sí es pecado. Sentirlo no, vivirlo tampoco, pero hacerle una habitación sí es pecado. Así que pongan mucho cuidado, los temores son una esclavitud. Hay quienes no están presos entre rejas, pero están presos
bajo sus temores. Y lo peor del caso es que muchos se han habituado, se han acostumbrado a vivir con esos temores. Y eso atenta contra la confianza de nuestro Dios. Porque no se trata de no tener temores como miedo, como te dije anteriormente. Se trata de cómo voy yo a responder delante de esos temores. Hay tantos temores. Por ejemplo, la avaricia es un temor, es el temor a que me va a faltar algo. Eso fue lo que pasó o lo que está pasando ahora mismo. El temor vino, arropó a las personas de que este virus iba a traer una decadencia económica y que las cosas iban a escasear. Entonces la avaricia empezó a arropar el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque es el temor, es el miedo de que me va a faltar algo. Y yo me reía porque cuando empezamos a visitar los supermercados, todas las áreas de consumo estaban vacías. Se llevaron todos los papeles sanitarios. Usted sabe más que yo porque usted sabe todo lo que estamos viviendo. Pero eso es lo que produce el temor como miedo. Aumentar la avaricia, y la avaricia es pecado. Otro temor muy peligroso es el rechazo. El rechazo es un temor como miedo a que no me van a aceptar como yo soy. Otro temor es la indecisión como miedo. Es el temor a equivocarme. De hecho, no emprendemos nada porque tenemos miedo de que si no me sale bien, déjeme decirle que es mejor intentarlo que no haber hecho nada. Así que los hijos de Dios, vamos. Los hijos de Dios verdadero somos personas que nos arriesgamos porque sabemos que cuando Dios nos dice, hagan esto, el que nos dijo es más poderoso que lo que nosotros pensemos o cómo lo vamos a hacer. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal, deja tu tierra y tu parentela. Dice la Biblia que Abraham salió sin ver, no sabía dónde iba, pero él estaba confiado que el que le dijo, sal, era poderoso para llevarlo a su destino. Oh, cuánto le dan gloria al Señor. Dele gloria, alabanza ahí donde está usted. Es impresionante. Y el fruto de todos estos miedos y estos temores es un estancamiento. Escúcheme, es una parálisis. El hacerle habitación al miedo es como usted paralizar su vida. Es como ponerle estacas donde usted no se puede mover. ¿Qué más produce miedo? ¿Qué más produce temor? Las palabras incorrectas. Póngame mucho cuidado porque aquí quiero que me afine sus oídos. Las palabras incorrectas producen temor, miedo y abren las puertas a maldiciones. La Biblia dice que las palabras son muy importantes como las expresamos. Cuando nuestro corazón tiene fe, nuestras palabras van a estar llenas de fe. Usted sabe bien que la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón tiene fe, tu lenguaje será un lenguaje de fe. El lenguaje de los hijos de Dios nunca es un lenguaje de derrota a pesar de lo que estamos viviendo. ¿Qué te estoy diciendo? Que aunque veamos lo que está pasando y que cada minuto la situación se pone más difícil, si usted es creyente en Jesús, es ilegal que usted esté repitiendo la negatividad. Al contrario, háblele a esas situaciones negativas que Jehová es nuestra entrada y nuestra salida y Él tiene cuidado. Alguien dice amén. Que Jehová es nuestra roca fuerte. Que Jehová, aunque estemos en los momentos más difíciles y sintamos que todo se está derrumbando, Él nos levantará. Porque Él lo ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras incorrectas. En Proverbios capítulo 6, verso 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Escuche, y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¡Qué impresionante! Aquí el proverbista nos enseña principios que usted y yo tenemos que tener claro. Las palabras nos enlazan. Cuando las palabras nuestras no están alineadas a los principios de Dios, es un peligro a nuestra vida, porque nos enlazamos con ella misma y quedamos presos con los dichos de nuestras bocas. Por eso tenemos que hablar vida. La Biblia dice que cuando vamos a hablar algo, que nuestras palabras sean sazonadas o estén sazonadas con sal. Siempre un hijo de Dios
Lo que hablamos tiene que tener edificación. Así que póngame mucho cuidado. Sigue hablando el proverbista en Proverbios 18:20. Oído, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Si usted dice que ese virus a usted lo va a tocar, pues mire, lo va a tocar. Pero si usted empieza a confesar fe y decir, Señor, tú me vas a guardar, me toca o no me toque, yo voy a salir victorioso. Si usted confiesa vida en medio de una atmósfera de muerte, créame que va a haber la victoria en Cristo Jesús. Dicho sea de paso, escúcheme, la fe no es positivismo, porque el positivismo no tiene dónde sustentarse, pero la fe se sustenta en la palabra del Señor. La fe tiene un lenguaje positivista, pero su sustento, su base está en la palabra del Señor. El positivismo sin Cristo, sin palabra de Dios, no tiene efecto ni tiene sentido. Por eso es importante entender lo que está diciendo la palabra del Señor. Repito, verso 20 de Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Miren lo que dice Mateo 12:37. El mismo Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El mismo Jesús nos enseñó la importancia de nuestras palabras. ¿Qué hacen los hijos de Dios hablando cosas negativas y derrotas? ¿Cómo vamos a levantar a un pueblo que no conoce a Dios si nosotros estamos hablando igual que ellos? Oh, yo creo que los que están conectados me están entendiendo. Y son de los que tienen el lenguaje de vida en medio de la muerte, de victoria en medio de la derrota, de abundancia en medio de la escasez. Yo creo que ustedes son la generación que Dios está preparando para cambiar una atmósfera de derrota en una atmósfera de gloria en Cristo Jesús. Alguien tiene que haber dicho amén ahí donde está. Aleluya. Por eso el temor como miedo te ata, te corta la visión, no te permite ver los recursos de Dios. Cuando le damos rienda suelta, repito, al temor, es como si nos pusieran en nuestros ojos una venda oscura y no podemos ver los recursos tan poderosos que Dios tiene para aquellos que hemos creído en Él. En una ocasión me recuerdo que los discípulos que estaban acostumbrados, escúcheme con cuidado, a caminar con Jesús, a compartir con Jesús, a escuchar sus instrucciones, a mirarlo cara a cara, conocían su rostro, pero pasó algo muy interesante. Marcos cuenta una historia donde los discípulos se sintieron amenazados en un momento difícil. Miren lo que dice el verso 49 de Marcos capítulo 6. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, verso 50, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire hasta dónde llega el miedo. Estas personas, estos discípulos, estaban acostumbrados a mirar a Jesús cara a cara. Y el miedo fue tan atroz en la vida de ellos, por la situación tan difícil que estaban viviendo en el mar, que ellos cuando vieron a Jesús caminar por el mar, no le conocieron. Pero la Biblia dice algo muy interesante. Dice que le veían, pero se turbaron. ¿Cómo que le veían? Y se turbaron cuando ellos sabían cómo era el rostro de Jesús. Pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo, y esa es la misma palabra que Dios ya te empieza a inyectar a tu espíritu. Le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias tan difíciles económicas que está viviendo esta nación, y tal vez muchos de nosotros, de los que están conectados, ya están sintiendo los estragos, Dios te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa es una palabra poderosa. Y oiga con mucha atención, la palabra yo soy es la palabra Eyed, que significa el que estaba, el que está y el que estará. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Diga conmigo ahí donde está usted. Dios estaba conmigo, Dios está conmigo
y Dios estará conmigo. Alguien tiene que darle gloria y alabanza a Jesús. Qué poderosa palabra. Miren lo que dice el verso 51 de Marcos capítulo 6. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Diga conmigo, se calmó el viento. Aleluya. Cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando Dios nos dice, hey, la situación está difícil, pero no temáis, yo soy, cobrad ánimo. Eso es lo que sucede. Jesús entra a tu barca, entra a tu pertenencia, entra a tu familia, entra a tu matrimonio, entra a tu trabajo, entra a tus hijos. ¿Y qué va a pasar? Que se va a calmar el viento contrario. Dice que se calmó, verso 51, el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Cuánto le dan gloria al Señor ahí? Qué poderosa la palabra. Por eso el proverbista dice en Proverbios 29-25, esto es poderoso: el temor del hombre pondrá lazo, el miedo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esta palabra confiar te la quiero enseñar en otra perspectiva. La traducción de esta palabra es entregar. Cuando nosotros confiamos, nosotros entregamos todo a Jesús. Entregamos todas nuestras pertenencias y Él tendrá cuidado de nosotros. Qué poderoso. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones más importantes que estamos viendo acá? Y podemos decir que es el antídoto de todo miedo, de todo temor como miedo: la fe. Qué precioso. Diga conmigo ahí donde está usted, la fe. La fe es el mejor antídoto en contra del temor como miedo. La fe tiene dos enemigos, lo he enseñado por muchos años, que es la duda y la incredulidad. La duda y la incredulidad son los dos enemigos acérrimos de la fe. Le animo a usted que aprenda a través de la palabra del Señor a dudar a la duda antes de la fe. La fe mueve a Dios, pero el temor como miedo mueve al diablo. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque lo único que mueve a Dios es la fe. Creer que aunque no se vea la salida, Dios lo puede hacer. Creer que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Eso agrada a Dios. Y diga conmigo, y cuando Dios agrada, yo creo como que siento el oído de usted ahí donde está usted. Diga, cuando Dios agrada, Dios se mueve. La palabra agradar aquí es aresco. Diga, cuando Dios aresco, Él se mueve. Repita, cuando Dios se agrada, Él se mueve. El temor, vuelvo y repito, mueve al diablo. Como miedo, el temor trae las fuerzas malignas, pero la fe mueve a Dios. La pregunta es, y aquí yo quiero empezar a darte recursos poderosísimos: ¿cómo tratar con el temor, el miedo y la ansiedad? En Isaías 43 hay una historia poderosísima, y a medida que te voy dando los recursos, así que empieza a notar, aquí viene la medicina, vas a entender el trasfondo histórico de lo que estaba sucediendo en Isaías 43. Pero en esta riqueza de pasaje vamos a encontrar 4 recursos de cómo tratar con el temor, el miedo y la ansiedad. Número 1, porque no somos una cosa. Fuimos creados y formados como especial tesoro de Dios. Lo primero que tenemos que tener pendiente para usted saber que no tenemos que darle rienda ni vamos a seguir alimentando el miedo como temor, es que no somos una cosa. Fuimos creados y formados como especial tesoro de Dios. No somos producto del Big Bang, no somos un error, una casualidad, un accidente. ¿Se acuerda que una de las filosofías acerca de su creación fue el famoso Big Bang, una explosión de átomos? Mire, usted no fue formado por una explosión, Dios lo formó a usted. Isaías 43:1 dice: ahora sí, dice Jehová, escuche con cuidado, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Haga así conmigo, esa palabra es mía, no temas. Cuando Isaías estaba escribiendo este escenario, esta historia,
El pueblo de Dios estaba pasando un momento muy difícil. Póngame mucho cuidado para que entienda el trasfondo histórico. Estaba cautivo en Babilonia y su ciudad estaba prácticamente destruida. Los israelitas empezaron a ver cómo sus sueños se descaían, todo se espumaba, había desorden, había ruina, había desorganización, muchos hombres y mujeres murieron. Era una atmósfera horrible. Isaías está contando esta historia. Dice que los mismos padres veían como sus hijos eran arrancados de sus manos, sus mujeres o esposas, escúcheme, eran violadas. Era ese el ambiente que estaba viviendo el pueblo de Dios en Babilonia. Era una confusión total. El pueblo estaba respirando un aire de derrota. Miraban sus aspiraciones irse. Su futuro se veía oscuro, tal como se está viendo ahora mismo. Que para muchos están viendo su futuro como algo oscuro. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mi finanza? ¿Qué va a pasar? Era la misma atmósfera que está contando Isaías, en el cual el pueblo de Israel, al estar bajo el dominio babilónico, estaba viviendo. Era algo horrible. Dicho sea de paso, fue en esta atmósfera que el salmista David escribió el Salmo 137, donde habla del desconsuelo del pueblo de Israel bajo esta atmósfera tan difícil que está viviendo en Babilonia. Pero es en medio de esta situación, escúcheme con cuidado ahora, en medio de esta situación de descontento, de miedo, de terror, de ansiedad, de sentimiento depresivo en el pueblo de Dios a causa de la opresión que estaba recibiendo. Es ahí donde Dios escribe y el profeta Isaías lo revela: no teman, no tengan miedo. Es ahí donde él dice: hey, pueblo mío, yo soy tu creador. Escúcheme, todos los que están conectados. Dios te dice: no tengas miedo, yo soy tu creador, yo soy tu formador. Yo fui que te formé, no tengas miedo. Yo soy más poderoso que tus miedos y tus ansiedades y tus sentimientos de depresión. Oh, yo quiero que alguien entienda y crea lo que Dios está hablando. Fue en esta atmósfera tan difícil que el Señor se levanta y le dice: pueblo mío, no temas porque yo te formé. Tú eres mi especial tesoro. Yo soy tu formador. Mire, la palabra formador aquí aparece en el verso 1 de Isaías 43 y dice que es traducida como plasmador. Anótelo. La palabra que se usa aquí es la misma que se usa en Génesis capítulo 2:7, cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es la misma palabra. Por eso el Salmo 139 revela algo muy interesante. Verso 13 dice: porque tú formaste, oiga, mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Usted no fue producto del Big Bang. Verso 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15. No fue encubierto de mí mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira lo que dice el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Qué belleza! Aquí usted puede ver claramente en el Salmo 139 del 3 al 16 que usted fue formado por Jesús. Jesús a usted lo creó. Usted no vino del mono. Usted no vino de una explosión atómica de átomos. Dios lo formó. Y todas esas cosas que fueron elegidas, luego fueron formadas en nosotros, en tu vida, sin faltar una de ellas. Usted dirá: pero yo nací de un adulterio, yo nací de una situación difícil. Mira, no importa cómo llegaste a esta tierra, pero si llegaste, el diablo no produce vida. Si estás aquí, esa historia negativa, Dios la va a cambiar de muerte a victoria, si tan solo le cree a Jesús. Así que ánimo, ánimo. Entonces aquí estamos viendo que lo primero, ¿por qué no debemos temer?
es porque Dios nos creó, Dios nos formó y Él tiene cuidado de nosotros. Por eso en Isaías 44, verso 8, dice la palabra: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Qué hermoso. Ahora anote acá, esta es la segunda razón por la cual usted no debe de temer y echar fuera esa ansiedad y esos sentimientos depresivos. Número 2, anótelo, porque Dios prometió estar contigo en tiempos de angustias, dolores, peligros y dificultades. Qué hermoso. Dios es un Dios de pactos. Dios lo que promete lo cumple. Mire lo que dice Isaías 43 ahora en el verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se dio cuenta? Cuando ese pueblo estaba marginado, cuando los hombres veían a sus esposas ser violadas y sus hijos arrancados de sus brazos, el Señor les dijo: no temas, pueblo mío, porque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si ese virus te tocó, no te sientas como que ya llegó tu final. Si eres creyente y está pasando por esa epidemia, tranquilo. No estés preguntando: ¿por qué, Señor, qué yo hice? No. El Señor nunca te prometió que no iba a ser tocado, pero sí te prometió que si ese virus te toca, el fuego no te quemará. Y esa es la palabra que yo quiero que tú entiendas. Este es el segundo recurso, porque Dios prometió estar contigo, conmigo, en tiempos de angustias, de dolores, de peligros y dificultades. El salmista dice en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué poderoso. Lo tercero, porque tú y yo no debemos temer, no debemos tener miedo y confiar totalmente de que Dios tiene cuidado. Anótelo, porque somos el resultado de su amor incondicional, y en ese amor hay poder para librar nuestros temores. Qué poderoso. Ahora observa el verso 4 de Isaías 43. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Qué maravillosa palabra. Vuelvo y te repito, en esa atmósfera donde eran maltratados el pueblo de Dios, donde los hijos y las mujeres lloraban y los hombres veían sus sueños destruirse, el Señor le dice: porque a mis ojos, pueblo mío, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Alguien tiene que decir amén. Qué amor tan grande. En su amor hay poder para nosotros ser librados de cualquier tipo de miedo y temor, ansiedad y depresión. En 1 Juan capítulo 4 verso 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verso 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva, en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Qué belleza! Y lo cuarto y lo último, por el cual tú y yo no debemos tener miedo ni temor y decirle a esas ansiedades y a esos sentimientos depresivos: hey, ya, yo te voy a controlar a ti en el nombre de Jesús. Lo cuarto, anótelo, porque Dios quitará todo obstáculo que impida que su pueblo alcance lo que Él ha prometido. Esto yo quiero repetirlo: porque Dios quitará todo obstáculo que impida que su pueblo alcance lo que Él ha prometido. Aleluya. Diga conmigo: no hay obstáculo, por grande que parezcan, que pueda impedir que Dios cumpla lo que ha prometido en mi vida. Lo que Dios prometió en tu vida, Dios lo va a cumplir. La buena obra que Jesús comenzó, Él es fiel para terminarla. No temas, levántate de esos sentimientos de miedo. Levántate. Esta palabra yo sé que
tú estar escuchándola, la misma palabra te está limpiando, te está levantando tu estado anímico. Vamos, vamos, amigos que está conectado. Vamos, Centro Cristiano de la Cosecha. Vamos, mis hijos. Lo mejor está por venir. Oh, en el nombre de Jesús, yo hablo que estos 4 principios se hacen verdad en tu vida. No temas, pueblo amado, dice el Señor, no temas. Observe ahora los versos 5 y 7 de Isaías 43. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Mira lo que dice el verso 6. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria los he creado, los formé y los hice. Qué poderosa palabra, qué promesa, sin lugar a dudas. Creo que usted y yo hemos sido equipados con esta poderosa palabra para decirle a los miedos, a los temores, que no más. No vamos a permitir que los temores sigan gobernando nuestras vidas. Es importante entender, y vuelvo y te repito, que no es que no sintamos el miedo ni la ansiedad, sino que el Señor nos ha enseñado a través de la palabra que no podemos hacer la habitación. Yo creo que tú y yo somos la generación que vamos a hacer la diferencia. Así que ha sido una jornada poderosa esta enseñanza. Mire cómo termina esta poderosa palabra del Señor. Lo que dice Isaías 41 es poderoso y quiero que lo abrace. Verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti, escucha, serán avergonzados y confundidos. Oiga, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Qué poderosa promesa. Mire lo que dice el verso 12. Abrácela. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Oh, bendito sea el Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la audiencia. Gracias por los amigos. Gracias por los hijos del Centro Cristiano de la Cosecha. Gracias, Señor, por todo lo que se están conectando y que se han conectado. Dios mío, gracias. Yo sé que esta palabra trajo gozo a tu vida y sé que los testimonios serán notorios. Así que yo creo que la mejor manera es que estos principios, tú y yo, lo obedezcamos, lo hagamos nuestro y creamos que Dios está con nosotros para defendernos. Quiero que en esta hora incline tu rostro y me permitas orar. Padre, te doy gracias. Gracias por esta bendita palabra. Qué hermosa es tu palabra. Qué poderoso es sentir, Señor, el apoyo, la confianza de que en cualquier circunstancia difícil tú estás con nosotros, Jesús. Sabemos que la tierra, la humanidad completa está sufriendo, pero los que hemos creído en ti, los que somos propiedad tuya, aunque, Señor, todo parece que va de mal en peor, tú nos guardarás, tú nos cuidarás. Oro por ti que te has conectado hoy para que el Señor Jesús, en el nombre de Jesús, te dé más sabiduría, te ayude a obedecer esta palabra. Hablo la palabra de cuidado sobre tu vida. Si está en medio de miedos y temores, en el nombre de Jesús, desaparece todo eso de tu vida. Hoy te levantas, hoy te pones en tus pies para caminar de acuerdo a como Dios te ha enseñado en sus principios y no meramente por emociones. Te bendigo. Hablo la palabra de cuidado. Si estás enfermo, si estás pasando por un momento difícil en tu cuerpo, esta palabra te sana en el nombre de Jesús. Jehová Rafa, tu sanador. Hablo la palabra del Señor y hablo salud sobre tu cuerpo. Hablo salud sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. No solamente Dios está interesado en sanar tus emociones,
tu alma, tu espíritu, sino que Él quiere sanar tu cuerpo. Y hablo la palabra una vez más y declaro tu salud en el nombre de Jesús. El Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, amados. Gracias por estudiar la palabra del Señor conmigo. Gracias, mis hijos del Centro Cristiano de la Cosecha. Y gracias a todos aquellos que se han conectado y los que se van a conectar en los próximos días. Siempre les recuerdo la importancia de compartir estos estudios, porque van a ser de muchas bendiciones a otras vidas. Es nuestro deber, así que nos vemos en el próximo discipulado. Bendiciones y shalom. Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor.